Claro, una paradoja más, y no será la última, es que estos grandes movimientos populistas, estos movimientos de masas, siempre tienen como núcleo, como centro, un hombre independiente, libre, completamente libre, que hace lo que le da la gana, que impone sus propias leyes, y los seguidores del movimiento siguen ciegamente esas leyes. Julio César, Mussolini, y siempre me ha llamado la atención, o siempre he llamado la atención sobre el hecho de que en Casa Pound, ese edificio del gobierno, ese edificio público italiano, que unos neonazis ocuparon, y además espero que el sonido no recoja la cámara no recoja el sonido de la imitación cuero, porque es muy cómoda, pero puede dar origen a interpretaciones equívocas. Me estoy dejando llevar por la molicie más ática que espartana al moverme por este asiento. Decía que en Casa Pound, edificio público italiano ocupado por los neonazis, y por supuesto sin el beneplácito e incluso con acciones legales por parte de los herederos de Ezra Pound, del poeta Pound, en Casa Pound a la entrada hay en colores, como si fuera una guardería, los nombres de quienes influyen al movimiento, y junto a Mussolini, bueno, debajo de Mussolini está D'Annunzio, si no me equivoco, o Marinetti, y al lado de Mussolini está Harlock, con K mal escrito, se refiere, bueno, en japonés, claro, ¿no? Es Haroku, pero bueno, está el capitán Harlock, y me parece muy certero, porque claro, el modelo de los fascistas es todo lo contrario de lo que son ellos. Es el hombre independiente, solitario, que se basta a sí mismo, que no necesita oler el sudor de la masa para sentirse realizado. Todo lo contrario, es el hombre que está en un risco, pues como Adolf Hitler, que se pintaba ahí con su peinado emo en un puente solitario. Ese es el líder de los totalitarios, sea la extrema derecha, sean los comunistas. En cambio, o Stalin, que está leyendo en la cama tranquilamente, ese es el líder. Y luego quienes constituyen el movimiento son borregos, masa humana. Esto es una paradoja, es una contradicción curiosa. Bueno, y la nota la va notando Ortega, y dice: Goethe, tan propenso a afirmarse a sí mismo. Claro, efectivamente, Goethe es otro personaje que se basta a sí mismo, como César se basta a sí mismo. No necesitan que nadie, o Mussolini o Stalin. No sé si meter ahí a Hitler, porque Hitler necesitaba muchas cosas y no le dieron la receta adecuada, no le dieron las pastillas adecuadas. Bueno, Goethe, tan propenso a afirmarse a sí mismo, censura, no obstante, con gran acritud, el anarquismo espiritual. Y cita a Goethe: vivir según capricho es de plebeyo. El noble aspira a ordenación y a ley. Lo cual es genial, y es la explicación de lo que acabo de decir. Porque resulta que a esa masa borreguil, sudorosa, asquerosa, se le dice que el noble aspira a ordenación y a ley, con lo cual los están haciendo nobles, aunque el noble de verdad es el que, como dice Ortega, se afirma a sí mismo. Goethe se afirma a sí mismo, pero a la masa le dice: el noble aspira a ordenación y a ley. Claro, esto tiene muchos matices, hay orden y orden. El orden al que se refiere Goethe, pues es el orden de la educación, que construye a un hombre erudito, a un hombre con sus pasiones templadas y reguladas, a un hombre que se basta a sí mismo, a un hombre autosuficiente, a ese héroe estoico. Pero claro, mal entendido por la plebe, es genial esto de decirles que son nobles si obedecen. Eso es un negocio redondo, y este negocio es el que hace el fascismo, el comunismo. Hay un hombre genial que impone sus propias leyes y estamos todos electrizados por él.
es como el macho de la camada, el gallo del gallinero. Y lo correcto, lo ordenado en este mundo es ser sus gallinitas, Bueno, en fin, hay que dar a Ortega y Gasset el beneficio de que opina sin haber conocido, como él ya prevenía, la totalidad de la obra de Barrés. Ya más a toro pasado encontramos una matización de esta cita de Goethe en José Bergamín. José Bergamín, que por supuesto también es un heredero de Barrés y tiene muchísimo que ver con él, a pesar de que Bergamín es socialista, por lo tanto es internacionalista, y además es católico. Es comunista y católico, por lo tanto es doblemente internacionalista, porque pertenece a la tercera internacional, ¿no? a la tercera internacional, a la internacional comunista, y encima pertenece a la Iglesia católica, es decir, universal. Doblemente internacionalista frente al nacionalista Barrés, y aún así, por su extremismo, sí que lo considera un modelo. Este artículo se titula Sin orden ni concierto y empieza así. Dice, cuando en su precioso y preciosista... Es que estoy completamente de acuerdo. Lo he dicho antes. Proust y está muy bien elegido el término, desde luego. Estos intelectuales nuestros, españoles, son listos, saben darse... Indudablemente, es gente inteligente, sabe darse cuenta de las cosas. Por supuesto, me parece una síntesis, me parece decir en pocas palabras lo que realmente es. Cuando en su precioso y preciosista, admirable librito, aunque anarquizante, lo pone entre comillas todavía, pero lo acabamos de explicar, esto del anarquismo de los que luego serán líderes de masas, ese anarquismo que mantienen, mientras que todos consideran que hacer la ley del que hace lo que le da la gana es lo noble. Y esto es aunque anarquizante todavía, el enemigo de las leyes. El enemigo... no, en este volumen no. Aquí, el enemigo de las leyes. Por cierto, que no es solo... bueno, que está aquí. No es solo el comunista y católico Bergamín el que no puede seguir enteramente la doctrina de Barrés, sino también el famoso nacional catolicismo español, porque claro, ahí está esa nueva contradicción. Si católico es universal, no se puede ser nacionalista. Por eso quienes pretenden serlo dejan de ser católicos, como por ejemplo Juan Manuel de Prada. Juan Manuel de Prada quiere volver a una edad media muy parecida a la que define Novalis en Cristiandad o Europa, que bueno, como dice esta edición, en realidad tendría que titularse simplemente O Europa, simplemente Europa. Bueno, pues Juan Manuel de Prada está volviendo a Novalis, a Hardenberg, y a añorar un pasado medieval que nunca existió, y una iglesia dividida. Alguien me hizo una crítica cuando yo decía que de Prada no es católico, que el catecismo dice lo de la unidad en la diversidad, que hay que admirarse de la unidad en la diversidad. Bueno, claro, incluso el propio Papa San Juan Pablo II dijo que la Reforma, dijo a propósito de Lutero, que no hay bien que por mal no venga, porque bueno, la Reforma protestante, el cisma luterano, sirvió para darse cuenta de que en la Escritura había riquezas que de otra manera no habrían salido a la luz, y que no había mal que por bien no viniera. Y el catecismo de la Iglesia Católica, que también tiene su versión última en tiempo de San Juan Pablo II, habla de lo de la unidad en la diversidad, pero Juan Pablo II lo reconoce como un mal menor, o no hay bien que por mal no venga, lo reconoce como un mal. E igualmente el catecismo advierte de que eso de la diversidad está muy bien, pero que es muy peligrosa, y que puede derivar en lo que entendemos, en lo que naturalmente entendemos que puede derivar, que es en el cisma. Y es muy curioso que muchos nacionalistas católicos, no es el caso desde luego de los nacionalsocialistas españoles, que triunfaron, porque claro, está la guerra hispánica, hay algunos menos religiosos, por supuesto, incluso
algunos plenamente ateos, republicanos. El socialismo nacional o nacionalsocialismo español, que triunfó. Por cierto que Barrés era muy amigo de Navarro. Es que siempre está esa confusión de Navarro Ledesma con Ledesma Ramos, Ramiro Ledesma Ramos. No, Barrés era amigo de Navarro Ledesma, el hispanista, Navarro Ledesma. Y parece ser que iba con él por España enseñándole cosas y siempre hablaba muy bien de él, según dice Baroja en sus memorias. Bueno, que había desde luego muchas tendencias del nacionalsocialismo español. Pero claro, el nacionalsocialismo español es el nacionalsindicalismo, que sería el término adecuado. El nacionalsindicalismo español es radicalmente distinto, o en una de sus raíces, pero claro que ya cambia toda la planta, es distinto de Barrés y de Mussolini, porque tal como quedó es eso, nacionalcatólico. Los fascistas españoles son católicos, con lo cual tan fascistas no son, pero claro, es que todo va cambiando, todo es dialéctica, porque el fascismo empieza siendo completamente comecuras y anticlerical, y luego Mussolini firma los pactos lateranenses y al final la Iglesia se convierte en una especie de apoyo, pero luego militarmente lo pierden todo y vienen los nazis y se convierten en nazifascistas, y entonces tienen en la práctica secuestrado al Papa, no tan directamente como Napoleón, pero casi. Es que tienen al Papa bajo permanente amenaza de secuestro y de hacerle lo que hizo Napoleón. Entonces es algo que los fascistas españoles tienen en su tronco general y central bastante claro, que ellos no son como los nazis y no son como los fascistas porque son católicos, y al ser universales no pueden ser, por ejemplo, racistas. Ellos piensan en ese cuadro del Domund, de Jesucristo, con los chinitos y los negritos, al igual que Stalin con el kazajo, con el de Papúa Nueva Guinea. Ellos no pueden ser, por lo tanto, racistas, son plenamente internacionalistas. Aunque luego, claro, intenta asomar ese antisemitismo nacionalista barresiano con lo del contubernio, el contubernio judeo-masónico, que tiene desde luego más de Barrés que de Adolf Hitler. Aunque claro, hay vasos que se comunican, desde luego. Bueno, pues eso, hay una notable diferencia, y me sorprende mucho que hoy día los barresianos o la ultraderecha nacionalista española parezca tener como modelo a Novalis, que es la Europa cristiana soñada por un protestante. Él dice que la Iglesia Católica está muerta, claro, en su momento, en el momento en el que lo escribe, es que precisamente Napoleón parecía haber acabado con ella. Él dice que el catolicismo está muerto, pero él añora una Europa cristiana que estaba unida, firme en sus creencias, como si no hubiera existido ningún cisma, ninguna herejía, como si no hubiera existido la cruzada contra los albigenses. O sea, es un libro que desde la primera línea es mentira, y lo que sigue se basa en esa primera línea. Es algo absurdo, y parece ser el modelo de nuestra ultraderecha. Es que es absurda, dice. Es waren schöne glänzende Zeiten. O sea, mentira. Mentira, dice, eran hermosos y brillantes tiempos, wo Europa ein christliches Land war, cuando Europa era una tierra cristiana. Pero ¿de qué me estás hablando? ¿Pero qué me estás contando? No existía la cruzada contra los albigenses, no existía la persecución de los bougainville's, no existían los taboritas, no. ¿De qué diablos, de qué diantres me estás hablando? Y luego sobre esto construye una fantasía de una Europa unida, pero curiosamente unida en esa diversidad que predica también, en esa diversidad medieval que también predica
de Prada hasta el punto de apoyar a los nacionalistas catalanes que quieren pues, sus reinos, sus iglesias, él quiere que en lugar de que estemos todos detrás de la bandera de España, estemos con el estandarte de la Virgen de la Ermita de nuestro pueblo. ¿Y se puede ser ateo en el mundo de Juan Manuel de Prada? ¿Qué le hacen a los ateos en el mundo de Juan Manuel de Prada? Bueno, dada su simpatía por los talibanes, pues nos podemos hacer una idea. Dentro de lo que cabe, desde luego, me parece muchísimo más peligrosa la derecha me parece la ultraderecha me parece peligrosísima. Siempre, como toda extrema. Era lo que decía José Guillermo García Valdecasas. Yo no soy de extrema derecha porque los extremos se tocan. Y a mí me da mucho asco tocar la izquierda. Yo seré extremadamente de derechas. Bueno, la ultraderecha siempre es peligrosísima, pero es mucho más peligrosa cuanto más se acerca a Novalis que cuando se acerca a Barrés, porque Barrés por lo menos bueno, en fin, ahora lo veremos. Ahora veremos la revisión de Bergamín, que es, como digo, es doblemente internacionalista. La valoración de Bergamín, de Barrés, ya a toro pasado, ya con su obra consolidada. Dice sobre El enemigo de las leyes, que por otro lado, caramba, no es una obra postrera, ¿no? El enemigo de las leyes es... Bueno, claro, para Ortega podía ser una novedad. Bueno, en El enemigo de las leyes recordaba Barrés la famosa frase de Goethe sobre el orden y la justicia. Vamos, todo esto ha estado en el aire, creo que no se ha citado expresamente, pero que Goethe prefería la injusticia al desorden, que se entiende como la prioridad de la derecha. La derecha quiere orden. Orden es una palabra que se vincula con la derecha como mir, como paz, se vinculaba con la Pax soviética y con el mundo soviético. La palabra de orden de la derecha del siglo XIX, del siglo XX, del XXI es precisamente esa, orden, en tanto que los socialistas, la izquierda, habla de justicia social. Su palabra es la justicia. Goethe era un señor de derechas, a pesar de ser una especie de anárquico, de hombre que imponía sus leyes y hacía lo que le diera la gana, pero cuando llega la guerra, él, lógicamente es que Goethe es alguien que ve la guerra, entonces prefiere la injusticia al desorden. Si Goethe fuera un sabio que escribiera, trabajara en Ucrania, pues diría que prefiere ser invadido por Rusia a una guerra, al desorden, a la anarquía, a los señores de la guerra. Hay que entender los motivos de todos. Antes hemos entendido los motivos de los internacionalistas, de los nacionalistas, hay que sentarse a ver cuáles son los motivos de todos. Bueno, recordaba Barrés la famosa frase de Goethe sobre el orden y la justicia, dejaba caer sobre... Eso lo he oído además al cómico David Suárez, que fue llevado a juicio por un chiste marísimo. Puede hacerlo muchísimo mejor, lo hace mucho mejor, pero ese chiste tan malo que casi no era un chiste, era una broma cuartelera, lo llevó a juicio. Afortunadamente fue absuelto. Espero que lo sea también Camilo de Ori, llevado a juicio por chistes bastante mejores que los de David Suárez. Pero bueno, este cómico David Suárez les dijo a sus seguidores algo que me parece enteramente razonable, que ellos entiendan que todos, fascistas, comunistas, lo que quieren es lo mejor. En general, la inmensa mayoría es fascista o es comunista porque quiere lo mejor. Claro, aquí el número de gente podría variar, porque claro, los internacionalistas para todo el mundo, los nacionalistas para los suyos, pero bueno, todo el mundo quiere lo mejor para alguien. Es como, esto va para los niños ¿de quién? Para los niños de alguien, ¿no? Otra cita de Los Simpsons, no como en este caso, que van a los niños que pueda asistir el archimandrita de Lausana, lo que es un poco raro, pero bueno, en fin, sigo con Bergamín, que de todas maneras va a hacer la cita expresamente, así que... recordaba Barrés la famosa frase de Goethe sobre el orden y la justicia. Dejaba caer sobre la tierra más propicia la breve semilla de un pensamiento político que pronto habría de
florecer y fructificar con exuberante abundancia. La anécdota goetheana, por el episodio en que se produjo y por la responsabilidad intelectual de su autor, adquirió mundial resonancia. Su afirmación es muy sencilla. No debería haberme adelantado. Prefiero, decía Goethe, dice Bergamin, tolerar una injusticia a soportar el desorden. Prefiere el orden a la justicia. Ha sido durante más de medio siglo lo que pudiéramos llamar el lema público o secreto de todas las políticas conservadoras y sedicentes tradicionalistas. El mismo Barres tomó partido por la causa del orden, como tópicamente se denominó sucesivamente a esa preferencia, y la defendió entonces con su doctrinarismo nacionalista, lo pone entre comillas. Doctrinarismo más bien mítico, situado, o sea, claro, al final, mítico como ¿dónde he dejado a Novalis? Bueno, no sé dónde lo habré mandado. Claro, al final es que estamos hablando de recetas con una combinación muy sutil de ingredientes. Ahora Bergamin descubre que sí, en Barres, por supuesto, está lo mítico, desde luego de una manera más elegante y más diluida que en este panfleto lleno de cosas absurdas que nunca han existido. Lo mítico, más bien mítico, situado en el ámbito oscuro y misterioso, legendariamente infernal de, y esto es cita, de la tierra y los muertos. En sus trilogías novelísticas, El culto del yo, la novela de la energía y la novela, pero es que, ya lo he dicho, el culto del yo siempre lo hemos entendido como una trilogía, pero aquí lo entiende como una tetralogía. Pero bueno, el culto del yo y la novela de la energía nacional, que significativamente para Bergamin son trilogías, expuso esta doctrina. Para un escritor como Barres, glorioso, y ahora se pone gongorino, hace una construcción gongorina, glorioso y olvidado abuelo de buenos y malos, políticos, esteticismos, es un periodo gongorino, glorioso y olvidado abuelo de buenos y malos, políticos, esteticismos, porque realmente Barres es el abuelo de los comunistas como Bergamin, aunque sea doblemente internacionalista por comunista y por católico, de la extrema derecha, del Frente Nacional, de Donald Trump, sin saberlo. Es el abuelo de todos. Oye, ya el bisabuelo, ya tiene una prole, pero, como aquí se dice, olvidado. Es el abuelo, pero está olvidado. No es el indicado, dice Bergamin, Barres, no es el indicado para inquirir en él este alcance que él mismo ofreció con su evocación literaria al episodio y frase de Goethe, preferir el orden a la justicia. Claro, efectivamente, no lo es porque él no puede obedecer el dogma de Goethe, la sentencia de Goethe, de obedecer. Él no puede obedecer lo que dice Goethe de obedecer porque se parece más a Goethe en lo de poner sus propias normas y ser un individuo independiente y anárquico. Es todo perfectamente lógico. Barres se parece a Goethe diciendo que hay que obedecer, se parece a Goethe diciendo que hay que obedecer y por lo tanto no se parece a la doctrina de Goethe de obedecer. Se parece como generador, pero no se puede introducir en su obra. Y diciéndolo con sus propias palabras, la energía nacional, claro. Barres es la energía de Goethe y no puede ser el ergon, es la energía de Goethe y no puede ser el ergon de Goethe porque esa energía consiste en mandar. Entonces no se puede incluir en esa obra que produce esa energía que es obedecer. No sé si un concepto tan sencillo lo habré dejado claro, lo habré embarrado y además he tenido el lapsus con herejía, que es algo que parece desconocer por completo, por cierto, Novalis en esta exposición de la Europa medieval. Bueno, luego tengo a Unamuno. He seleccionado también un pasaje de Unamuno en La supuesta anormalidad española de 1913.
y viene a decir lo que decía Ortega a propósito de que hay que esperar un siglo para explicar la raza española y que de momento solo tenemos las visiones, las opiniones, las impresiones que España hace en los poetas, no tenemos sino lo subjetivo, que es demasiado pronto para lo objetivo. Bueno, pues eso Unamuno lo lleva casi, vamos, al esperpento, al ridículo. Ya hemos dicho que esta gente era lista, pero a veces decía barbaridades y barrabasadas y burradas como esta de Unamuno. Dice, y nada quiero decir ahora aquí de los hispanólogos de oficio y profesionales, de los profesores de hispanología, él que también es profesor, de los de agregación, de esos estudios inanimados a la busca de tesis para monografías, y a quienes el fondo vivo espiritual de las cosas mismas que estudian les tiene sin cuidado. Estos señores, autores de obras doctísimas, muy sabias, muy documentadas, muy metódicas, muy bien compulsadas, nos hacen muchísimo más daño que aquellos otros fantaseadores a que antes aludía. 100 veces mejor un Teófilo Gautier que un Morel Fassiot. Antes un Mauricio Barrés que un Martin Ange. Vale más equivocarse con el alma que acertar sin ella. Es decir, acertar no, eso no es acertar. O sea, esto es un auténtico disparate. Es decir, que las obras de Barrés, ¿dónde está? Barrés, que llega a Toledo y dice que los ladrillos de Toledo son rojos por la sangre. Un Barrés que viene aquí y hace poesía, sirve más para entender a España que un Morel Fassiot que empieza a descubrir nuestra literatura, nuestra poesía, nuestras tradiciones, nuestra historia, nuestros manuscritos, que nos da nuevamente a nuestros grandes autores, algunos de los cuales se consideraba que eran míticos. Ya vimos a Quevedo, que pensaba que el grandísimo músico y poeta Juan de la Encina, Juan de Fermoselle, era un chiste, era una frase vulgar que aludía a un personaje inexistente. Alguien como Morel Fassiot, que nos vuelve a dar a nuestros autores y que los estudia, los analiza, los critica, encuentra las fuentes. Un Morel Fassiot vale menos para conocer a España que Maurice Barrés, que llega allí, se siente impresionado por el cuadro de Zuloaga. Es Maurice Barrés ante Toledo, ante la vista de Toledo, o ve un cuadro de Greco y escribe lo que siente. Va a valer Morel Fassiot menos que Maurice Barrés. Y va a estar equivocado Morel Fassiot. Esto que dice Unamuno es un disparate, es un completo sinsentido, y desde luego vendrá de no poder hacer él esas obras doctísimas, muy sabias, muy documentadas, muy metódicas, muy bien compulsadas. Porque claro, Unamuno es cualquier cosa menos metódico. No tiene por qué meterse con quienes sí lo son. Bueno, lo de Unamuno es un exabrupto completamente fuera de lugar. Baroja es otra cosa. Y Baroja, desde luego, hace de una manera plenamente sintética, yo diría que la mejor crítica o la más pertinente. Dice Pío Baroja en sus memorias, desde la última vuelta del camino. Habla de casi un lugar común que se ve que se ha debido de dar en todos los países europeos después del romanticismo, en el siglo XIX. Es la representación de una juventud que ha ingerido, aquí en esta edición lo tengo con J, es decir, que se ha metido, pero eso sería que se ha ingerido. Yo creo que es una errata, que será con G. Bueno, que ha ingerido, que se ha tragado, creo yo, todos los virus románticos de la época y luego tropieza con la realidad. Todo esto en pequeño y esparcido en 40 o 50 novelas, y refiriéndose al siglo XIX, es algo como Don Quijote en grande, es decir, una especie de macro Quijote, una especie de Quijote colectivo que ya no escribe ese soldado viejo y mutilado que es Cervantes, sino un enjambre de poetas, de escritores, de pensadores franceses. Ya lo dice, en una especie de corpus de 40 o 50 novelas que todas juntas
constituyen una especie de macro Quijote del desengaño, no ya de los ideales caballerescos, de los libros de caballerías, del Imperio Español, sino del Imperio Español, vamos, del Imperio de Carlos V, los ideales de los libros de caballerías absolutamente